Hola, me llamo Guillermo Blasco, tengo 28 años, estoy casado, estoy casado desde hace 5 años, tengo 2 hijas, una de 4 años y otra de 1 año, y bueno, pertenezco a la Congregación Mariana de la Asunción y vamos a hablar un poco de lo que hacemos aquí. La congregación es un movimiento muy familiar en la que las familias viven pues entrando desde pequeñitos los niños y bueno, pues se van desarrollando su vida tanto personal como espiritual en el amor a la Virgen. Se entra desde pequeñitos con los grupos de alevines y bueno, pues va pasando por grupos de jóvenes, profesionales, matrimonios y luego pues hay matrimonios ya mayores. De hecho, mis abuelos son congregantes de la Asunción, mis padres también y bueno, pues yo también y mis hijas espero que vayan ya alevinas en breve. La vida en la congregación pretende un poco que los congregantes, las personas que forman parte de ella, tengan una santidad personal en el apostolado. Entonces la Virgen María nos apoya en ese camino espiritual que se basa un poco en santificarse personalmente a través de la oración, frecuencia de sacramentos, ejercicios espirituales y una serie de medios que están pues a nuestro alcance en la congregación para poder alcanzar el fin de la santidad personal y familiar, ¿no? En la congregación tenemos unas obras de apostolado muy concretas. Pues como número 1 a lo mejor estaría el Centro de Orientación Familiar Virgen de Olaz, que apoya a familias y a gente que tiene problemas y les apoya en su situación con profesionales y luego también desde la oración, ¿no? Luego tenemos también pues, la formación personal nuestra, las reuniones de equipos, los retiros que nos dan una formación para poder nosotros luego elaborar nuestras actividades de apostolado y de proclamar un poco la buena nueva en los distintos sitios que cada uno tiene designados, ¿no? Existe luego también dentro de la congregación una comunidad de bienes que llamamos Nazaret, en la que bueno, pues las personas que sufren dificultades son apoyadas por la congregación económicamente. Por ejemplo, ahora en la situación de paro actual pues hay gente que lo está pasando mal y recurre un poco a los recursos económicos de la congregación. Existen también otras labores de apostolado, como son un colegio en Vallecas que lo dirigimos a través del patronato Padre Pulgar y bueno, pues ahí se realizan labores educativas y se pretende inculcar a los miembros del colegio una formación más completa, ¿no? Es muy importante en la congregación y para nosotros, para mi mujer y para mí, el hecho de asistir juntos a una reunión, o sea, las reuniones de equipo, de manera que nos compromete un poco en la fe y pues con la gente, con el resto de los miembros del equipo y nos hace que, bueno, pues que nos apoyemos todos mutuamente a la hora de vivir la fe, tanto en la oración como en el apostolado. Entonces las reuniones de equipo nos dan, digamos, como un nexo muy fuerte con el resto de los miembros. Y luego pues los retiros nos dan una vida espiritual muy buena para luego desarrollar las tareas de apostolado que tenemos un poco cada uno, ¿no? Para mí ha habido momentos muy importantes dentro de la congregación porque en ella se ha desarrollado toda mi vida y bueno, pues desde pequeñitos los grupos de montañeros y de gente joven que nos hemos ido a Santiago, a Roma, a la JMJ o a un montón de peregrinaciones hasta que conocí a mi mujer en la congregación porque ella venía buscando un grupo y luego luego pasar a la congregación de matrimonios donde podemos vivir como familia nuestra fe y enseñársela así a nuestros hijos.